Hola, ¿qué tal? Mi compañero y yo venimos a hablarles acerca de los métodos gravimétricos, en qué consisten y también les expondremos algunos ejemplos prácticos donde se detallan un poco más estas técnicas. Para introducirnos un poco al tema, la gravimetría es una técnica de análisis cuantitativo basada en la medición de masas para determinar la cantidad de un componente en una muestra. Su fundamento se basa en transformar el analito en una sustancia de composición conocida, pura y estable, que pueda pesarse con precisión. Existen varios tipos de gravimetría y en este caso pues les vamos a hablar acerca del método de precipitación, que es una de las más comunes. En esta técnica, el analito se precipita como un compuesto insoluble, se filtra, se lava para eliminar impurezas y finalmente se seca y calcina para que podamos obtener esta sustancia y poder pesarla con exactitud. Para entender un poquito más el proceso y los procedimientos que se llevan a cabo dentro de este método, veremos esta práctica que es determinación gravimétrica de hierro 3 como óxido férrico. El objetivo de la práctica es cuantificar la cantidad de hierro 3 presente en una muestra mediante precipitación como hidróxido férrico, seguido de calcinación para obtener óxido férrico. Los materiales que utilizaremos para llevar a cabo esta práctica son vasos de precipitado, pipeta Pasteur, varilla de vidrio, mechero Bunsen, rejilla, trípode, pinzas, embudo y papel gravimétrico. Los reactivos que utilizaremos es una dilución problema que contenga hierro 3, amoníaco, agua destilada y ácido nítrico. Y el equipo que utilizaremos es una mufla, balanza analítica, desecador y una estufa. Este método se caracteriza por tener varias fases. La primera de ellas es el precipitado o la formación del precipitado. Primero tomamos una alícuota de 50 mililitros, en este caso de nuestra dilución problema, y la colocamos en un vaso de precipitado. Después agregamos 2 mililitros de ácido nítrico concentrado. El ácido nítrico en este caso nos ayuda a disolver el óxido férrico y liberar el hierro como hierro 3, ya que el óxido férrico es insoluble en agua. Luego colocamos el vaso sobre la rejilla y el mechero para calentarlo. Después de calentarlo un rato, retiramos el fuego y agregamos poco a poco una disolución de amoníaco utilizando una varilla para agitar la solución mientras vamos agregando poco a poco. En este caso, agregamos el amoníaco para que se precipite el hierro como hidróxido férrico. Casi al instante de cuando empezamos a adicionar la disolución de amoníaco, vamos a observar la formación de un precipitado marrón rojizo. Este precipitado es el hidróxido férrico. Continuamos añadiendo la solución de amoníaco hasta que la precipitación sea completa. ¿Cómo podemos saber que la precipitación se completó? Bueno, pues podríamos medir el pH y debería de estar entre 8 y 9, pero también podemos verlo a simple vista con un cambio visual, ya que si observamos el líquido sobrenadante, este debería de ser incoloro y debería de desprender un olor ligero a amoníaco. Ahí es cuando podemos ver o determinar que la precipitación se completó. Después llevamos a hervir la disolución 1 minuto aproximadamente y se deja en reposo para que decante bien. Una vez que se haya formado nuestro precipitado, podemos pasar a la siguiente fase de este proceso, el cual es el filtrado. Con un papel gravimétrico preparamos y armamos un cono. Este nos va a servir como filtro y lo vamos a colocar dentro del embudo. Cuando el precipitado ya se haya sedimentado, se filtra con ayuda del embudo previamente preparado. Cuando hayamos filtrado nuestro precipitado, tendremos que asegurarnos de lavar muy bien el vaso y la varilla que utilizamos, enjuagándolo varias veces muy bien para evitar pérdidas. En este caso, es muy importante saber elegir el líquido de lavado, ya que podemos minimizar la pérdida del precipitado por disoluciones. En este caso específico se utilizó nitrato de amonio, ya que ayuda a que no se disuelva durante el lavado, lo que sí pasaría con agua.
Una vez que nos aseguramos de que nuestro precipitado haya caído todo dentro del filtro, lo retiramos y lo colocamos en un crisol con todo y papel. La siguiente fase de este proceso es el secado. En este se deja secar el crisol con el precipitado en una estufa. Después de que esté parcialmente seco, se mete a un desecador. Una de las últimas fases es el calcinado, donde se mete el crisol previamente seco a la mufla a unos aproximadamente 500-600 grados centígrados hasta calcinación completa para poder convertirlo en óxido férrico. Concluimos con la última fase, que es el pesaje. Me gustaría hacer una observación que antes de colocar el precipitado dentro del crisol, es importante haber pesado el crisol vacío, seco y limpio para poder al final hacer una diferencia de pesos. Una vez sabiendo esto, pues continuamos con el procedimiento, el cual es que colocaremos el crisol sobre una balanza analítica tarada cuando esté seco y frío. Y por último, registramos el peso. También es importante el uso del papel gravimétrico, ya que las cenizas de este cuando se calcinan son indiferentes, no dan un cambio significativo a la masa. Continuamos con los cálculos para determinar la cantidad de hierro que hay en nuestra muestra. Del lado superior izquierdo podemos encontrar los datos que vamos a necesitar y del lado superior derecho podemos ver las fórmulas que vamos a usar. En este caso determinaremos la masa del analito con el factor gravimétrico, ya que es un método un poco más directo y más fácil. Porque el factor gravimétrico es un número que nos dice cuánta cantidad de analito hay en una cantidad conocida del compuesto que pesamos. El primer paso es calcular el factor gravimétrico. Como podemos ver en la fórmula, nos dice que tenemos que dividir la masa molar del analito sobre la masa molar del precipitado. En este caso, la masa molar del precipitado es la del óxido férrico, que es 159.69 gramos sobre mol, y la masa molar del analito, el hierro, es de 55.85 gramos sobre mol. Pero la fórmula del óxido férrico indica que hay 2 átomos de hierro por cada molécula de óxido férrico. Es por eso que multiplicamos la masa molar del hierro por 2, dando como resultado 0.699. El siguiente paso es aplicar el factor gravimétrico a la masa obtenida. En este caso, la masa del óxido férrico fue de 0.550 gramos, la cual se multiplica por el factor gravimétrico que acabamos de calcular, dando un total de 0.384. Nuestro análisis para concluir es que el objetivo de la práctica fue determinar la cantidad de hierro 3 en una muestra líquida mediante análisis gravimétrico. El hierro se precipitó como hidróxido férrico y se calcinó a óxido férrico. A partir de 0.550 gramos de óxido férrico obtenidos de una alícuota de 50 mililitros, se calculó una masa de hierro de 0.384 gramos. Este resultado cumple con el objetivo y demuestra la utilidad del método. Las posibles fuentes de error fue que hubo una pérdida de precipitado en el lavado o una calcinación incompleta. Algunas cosas que podríamos hacer para optimizar el proceso: se recomienda controlar el pH, utilizar líquidos de lavado adecuados y asegurar la calcinación completa, y repetir el análisis para confirmar la reproductibilidad de la práctica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que se encuentre viendo este video. Continuando con el segundo problema, que este es el caso de método de volatilización. Primero voy a proceder a explicar un poco de qué es el método. El método se basa en la medición de procesos de la masa, o sea, me refiero a que es una medición precisa de la masa de un componente de interés, ya sea de un compuesto puro o un compuesto derivado. En este caso, el caso de compuesto de volatilización, el componente se separa por calentamiento y se mide la pérdida de masa o el producto gaseoso liberado. Esta técnica es muy útil
para poder determinar compuestos volátiles como el agua, dióxido de carbono o amoníaco. Como la técnica de volatilización se utiliza calentamiento, los materiales que necesitamos es crisol de porcelana, pinzas para el crisol, guantes y gafas de seguridad. Los reactivos, sulfato de cobre 2 pentahidratado. El equipo sería una mufla, una balanza analítica, desecador y papel grafito. Primer paso, secado. Lo que vamos a hacer es calentar el crisol vacío por 10 minutos, de 110 a 120 grados centígrados para eliminar completamente la humedad. Después de dejarlo esos 10 minutos, se debe retirar para dejarlo enfriar en un desecador. Después de cierto tiempo que ya se haya enfriado, tenemos que pesarlo en la balanza analítica, que en este caso la masa del crisol vacío M2 fue de 20 gramos. El paso 3 es colocar aproximadamente 1.5 de sulfato de cobre pentahidratado en el crisol. Los datos que nos va a dar va a ser la masa del crisol más la muestra, que en este caso es M2, el anterior fue M1. Bueno, M2 es 21.680 gramos, lo cual nos dice que la masa de la muestra son los 21.680 gramos menos 20 del crisol previamente secado y pesado. El paso 4 sería calentar el crisol con la muestra a 150 grados centígrados durante 40 a 50 minutos, esto hasta eliminar el agua. Para darnos cuenta que la agua se ha ido completamente, la muestra cambia de un azul a un blanco grisáceo. El último paso es enfriamiento y pesaje. Vamos a esperar que se enfríe completamente el crisol y lo vamos a dejar en un desecador. Después de cierto tiempo que ya esté frío y ya esté desecado, sin humedad, lo vamos a pesar. Y esto hasta que la masa sea constante. En este caso, la masa final del crisol más el residuo, que en este caso es M3, fue de 21.140 gramos. Ahora con lo último, la parte más divertida, los cálculos. Esta es una práctica muy simple, entonces los cálculos son muy sencillos. Primero, para obtener la masa del agua perdida, es los gramos del crisol más la muestra, que en este caso es M2, que fue 21.680 gramos. A esto se le va a restar M3, que era M3, era el crisol más los residuos del sulfato de cobre pentahidratado. Entonces hacemos la resta, lo cual nos da un valor de 0.6994 gramos. Para calcular el porcentaje de agua, su fórmula es la muestra de agua que acabamos de calcular sobre la muestra añadida, que en este caso fue de 1.680, lo cual fue 100.180 gramos de más, ya que decía 1.5, lo cual esto se debe reportar en el reporte de práctica, ya que esto puede cambiar los valores. Bueno, siguiendo, primero son los 0.540 sobre los 1.680. A esto se le va a multiplicar el 100, lo cual tenemos un porcentaje de agua en la muestra que era de 32.14%. Y ya como último, el porcentaje teórico en sulfato de cobre pentahidratado es aproximadamente 36.08%. Por lo tanto, el resultado experimental nos dio de 32.14. Hubo un error relativo aproximado, ya que el error fue por los 0.180 gramos de más que pusimos a la muestra. El resultado fue ligeramente inferior al teórico, lo cual pudiera deberse a incompleta deshidratación, absorción de humedad mientras estuviera en enfriamiento
y la pérdida de muestra por algún movimiento. Las posibles fuentes de errores fue o mayor tiempo de calentado o menor tiempo de calentado, verificar que la muestra fuera constante. En el último paso fue algo radical que pudiera haber cambiado los datos. Y en lo último es minimizar el tiempo que fue el de secado. Esos fue algunos de los errores que pudiéramos haber tenido en la práctica, lo cual hace que al fin y al cabo cambien los valores. Sin más, muchas gracias por su atención